La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 13 de noviembre de 2025 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1959 cuando se publicó en Gran Bretaña una novela llamada a tener un éxito extraordinario. En la misma, un agente secreto británico se enfrentaba con un villano empeñado en robar las reservas de oro de los Estados Unidos. En un momento de la trama, el villano dejaba caer una pieza de sabiduría al afirmar: "Once is happenstance, twice is coincidence, three times is enemy action", lo que podría traducirse como una vez es casualidad, dos es coincidencia, tres es una acción del enemigo. La afirmación, pese a figurar en una novela de espías destinada al simple entretenimiento, encerraba una gran verdad. Cuando una conducta se da una vez y es negativa, puede obedecer a la casualidad. Si se da dos veces, incluso podríamos pensar que se trata de una coincidencia. Pero cuando se produce por tercera vez, nos encontramos sin duda ante un patrón que indica un acto de agresión que pone en peligro nuestro entorno y quizá incluso nuestra vida. Por cierto, la novela en cuestión se titulaba Goldfinger y su autor era Ian Fleming. En las últimas horas hemos tenido noticias sobre el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Católica de los Estados Unidos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, esta semana el arzobispo de Oklahoma, Paul Coakley, fue elegido presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Segundo, la elección provocó rápidas opiniones negativas que procedían de personas que han sido objeto de abusos sexuales por clérigos católicos. Tercero, en el año 2016, la SNAP, es decir, la Red de Supervivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes, ya criticó al arzobispo Coakley cuando emitió un comunicado en el que intentaba justificar la asignación del padre José Dávila a una parroquia. Cuarto, el padre José Dávila se había declarado culpable de 3 acusaciones de abuso sexual perpetrados sobre una mujer de 19 años en su casa. El padre Dávila había manoseado las nalgas de la mujer, le había metido un dedo en la vagina y le había tocado el pecho izquierdo, todo ello contra su voluntad. Quinto, en su declaración en favor del padre Dávila, el arzobispo Coakley afirmó que Dávila había aceptado las consecuencias de su falta de juicio y comprendido que sus acciones fueran percibidas como inapropiadas. Sexto, el escándalo provocado por la acción del arzobispo Coakley desató una reacción de ira entre los católicos de Oklahoma y los supervivientes de abusos sexuales del clero, hasta el punto de que finalmente el arzobispo se vio obligado a retirar al padre Dávila de la asignación eclesial en que lo había situado. Séptimo, durante su tiempo como arzobispo de Oklahoma, Coakley permitió que al menos otros 2 sacerdotes culpables de abusos sexuales sirvieran en parroquias sin la menor restricción en el ejercicio de su ministerio. Octavo, el primer caso fue el del padre Benjamin Soller, que había sido reducido al estado laical en 2011 por abusar de una menor, y al que el arzobispo Coakley permitió seguir trabajando en una de sus parroquias. Noveno, el segundo caso fue el del padre James Michaels, contra el que se presentó en el año 2002 una demanda por violación y abuso sexual.
El padre Michaels fue protegido por el arzobispo Coakley, que lo mantuvo realizando su ministerio sacerdotal durante 8 años en más de una docena de parroquias del área de Oklahoma. En 2018, finalmente, fue retirado de sus funciones. 10. Al conocerse la elección del arzobispo Coakley como presidente de la conferencia episcopal, la SNAP, la red de supervivientes de abuso sexual por sacerdotes, señaló que aunque no es sorprendente que la Conferencia Episcopal de Estados Unidos haya escogido otra vez a un dirigente que ha mantenido a conocidos abusadores en el ministerio y causado daño a familias católicas, los supervivientes están furiosos por el hecho de que los obispos de Estados Unidos vayan a ser dirigidos por un hombre con un historial de minimizar asaltos sexuales criminales y de poner en peligro al público. 11. El portavoz de la SNAP, la red de supervivientes de abuso sexual por sacerdotes, señaló también que el anuncio de hoy solo refuerza lo que ya sabemos. Los supervivientes que esperan justicia no deberían mirar a la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Solo la exposición pública y la acción por parte de la sociedad civil forzará a los obispos de Estados Unidos a retirar a los ofensores y destapará la vasta cantidad de pruebas criminales de violación y agresión sexual que se encuentran en su poder. Y 12, la elección del arzobispo Coakley ha coincidido con el respaldo de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos a una edición de la Biblia en la que se han alterado aquellos versículos que condenan las prácticas homosexuales a fin de que desaparezca la prohibición bíblica contra ellas. Como muy bien supo señalar el villano Goldfinger al agente secreto James Bond, una vez es casualidad, 2 es coincidencia y 3 es una acción del enemigo. Si la protección a clérigos católicos que son culpables de perpetrar delitos sexuales se hubiera dado una vez, podría calificarse de casualidad. Si se hubiera producido 2 veces, podría entrar en la coincidencia. Pero cuando es una conducta que se repite por tercera vez o más, nos encontramos ante una opción hostil cuya víctima es la sociedad. Que la jerarquía católica protegiera a depredadores sexuales no es algo nuevo, sino una conducta que tiene siglos y que ha contado entre sus bochornosos protagonistas incluso al Papa Juan Pablo II, canonizado por la Iglesia Católica y protector de distintos depredadores sexuales, entre los que destacó el padre Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo. Que no haya cambiado, a pesar de que la libertad de expresión ha sacado a la luz miles de casos en los últimos años, resulta más preocupante si cabe. Pero que se elija como presidente de la conferencia episcopal más importante del mundo, a un arzobispo que ha protegido durante años y de manera expresa a delincuentes sexuales, simplemente por el hecho de ser sacerdotes, revela un grado de vileza extraordinario que es precisamente al que ha descendido la institución. Aunque la Iglesia Católica en Estados Unidos une a parejas homosexuales en ceremonias realizadas en parroquias, siguiendo las órdenes del fallecido Papa Francisco, y aunque ha dado su respaldo a una versión de la Biblia donde se han alterado los pasajes que condenan los comportamientos homosexuales, la elección del arzobispo Coakley no cabe atribuirla a un elemento más izquierdista o más liberal en el seno del episcopado americano. A decir verdad, el arzobispo Coakley es muy conservador y se ha manifestado contrario al aborto en distintas ocasiones. Lo que se trasluce en su elección no es, por lo tanto, el triunfo del denominado sector progresista, sino la consagración por enésima vez de una visión que arranca desde la Edad Media y que pretende que la Iglesia Católica y de manera muy especial los que la sirven como clérigos no estén sujetos a las leyes nacionales. Que los obispos protejan a sacerdotes que son depredadores sexuales en España, en Alemania, en Perú o en Estados Unidos resulta repugnante.
Pero no lo es menos que lo hagan por razones ideológicas que los llevan a creer que el clero no tiene por qué someterse al mismo trato legal que el común de los ciudadanos. Precisamente, un personaje de esta catadura moral ha sido elegido como presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, provocando la ira y la repugnancia de las asociaciones de víctimas de abusos sexuales del clero. No es para menos, porque como Goldfinger le dijo a James Bond, una vez es casualidad, 2 es coincidencia, 3 es una acción del enemigo. Y en este caso, el enemigo es la jerarquía católica y sus víctimas son personas indefensas que en multitud de casos se encuentran todavía en la infancia. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte no pequeña de esa deuda se debe al dinero que se entrega de manera totalmente injustificada a esta entidad que tiende a proteger con uñas y dientes a aquellos sacerdotes que abusan sexualmente hasta de niños. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.